también hemos visto. Ay, ya, gracias. ¿no? Control de la secreción de la insulina también, cuando aumenta, cuando disminuye los factores, involucrar las funciones, así. Eso tenemos que ver. Bien, entonces la otra hormona atlética que interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono es el glucano. Y vean que esta hormona se la conoce como hormona hiperglicemiana. ¿Por qué? Porque lo que hace es aumentar la concentración de glucosa en la sangre. La insulina hace exactamente lo contrario, disminuye la concentración de glucosa, ¿verdad? Es una hormona hipoglicemiante de la insulina. Cuando hay una hiperglicemia, la insulina se secreta insulina y esta moviliza la glucosa hacia las células, favorece su captación, favorece la utilización, favorece el depósito de glucosa como glucógeno, su conversión en ácidos grasos, etc., con tal de utilizar y disminuir la glicemia. En cambio, el glucagón tiene una función exactamente contraria. Es una hormona hiperglicemiante. Se secreta, se sintetiza y se secreta en las células alfa de los islotes de Langerhans. Recuerda que prácticamente el 25% de las células de los islotes de Langerhans son las células alfa. Entonces, en ese 25% de células se produce el glucagón, que es un poliinvertido de un peso molecular bajo, más bajo de un peso molecular que la insulina, 3.485. De hecho, el glucagón también se sintetiza de la misma manera que la insulina o cualquier otra hormona poliinvertídica, es decir, en el retículo endoplásmico, en los ribosomas, luego pasa a la matriz endoplasmática, de la matriz endoplasmática como proenzima se lo dirige al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi termina su excisión, termina su maduración y se empaquetan ya en vesículas para su secreción, ¿no? Ahora, ¿cuándo se libera el glucagón? Cuando disminuye la glicemia. ¿Cuándo disminuye la glicemia? En los periodos intercomidas, ¿no? Sí, bueno. Normalmente podríamos empezar aquí. Aquí la glicemia es de 80 a 90 miligramos por decilitro. Me gusta estabilizarla. Cuando se ingieren alimentos, ingesta, ¿no? Inmediatamente aumenta la glicemia, ¿no es verdad? Y aquí, ¿qué se libera? Insulina, ¿no? Entonces, esta insulina se mantiene alta a medida que va bajando la glicemia, ¿no? Hasta que la glicemia vuelve a 80, 90 miligramos por decilitro. Como se está utilizando glucosa, esta glicemia podría bajar más, ¿no? Pero hay dos mecanismos, ¿verdad?, que no permiten que baje más la glicemia. Uno es que deja de producirse insulina, disminuye la producción de insulina. Entonces ya no hay la hormona que hace que se capte glucosa y que se movilice glucosa, que se almacene glucosa. De hecho, recuerda, la glucosa lo que va a hacer es inhibir a la fosforilasa para que no se convierta el glucógeno en glucosa, lo mantiene inhibido y más bien activa a la glucosinasa. Entonces, cuando no hay insulina, esos procesos se paran, ¿no? Y más bien se revierten.
Entonces, la falta de insulina hace que no haya menos todavía, que no haya una hipoglicemia más marcada, por una parte. Pero el otro factor, y el más importante, es que aquí se secreta glucagón. ¿Está claro? Por eso esta es una hormona hiperglicemiana. Lo que hace es mantener la glicemia en valores normales, cuando la glicemia podría estar bajando más y más y más y más. Porque si bajamos más y más y llegamos a 20 miligramos por decilitro, ¿qué va a ocurrir? Un coma hipoglicémico. La persona muere por falta de glucosa, por falta de energía. Entonces, para evitar esta hipoglicemia, aparece el glucagón. ¿Y qué es lo que hace el glucagón? ¿No? Va a tener los efectos contrarios entonces a la insulina. ¿Ya? Va a degradar el glucógeno hepático, va a producir la glucogenólisis, es decir, la hidrólisis del glucógeno hepático, va a activar la hidrólisis del glucógeno hepático. ¿Y cómo lo va a hacer? Activando a la fosforilasa. Esta fosforilasa, que es la que empieza la degradación del glucógeno, se activa, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, lo que va a hacer el glucagón. Aquí tenemos el glucógeno almacenado en el hígado. Entonces, esta fosforilasa que estaba inactiva por la insulina, ahora ya no hay insulina, no hay quien inactive, pero además el propio glucagón se va a encargar de activarla, ¿no? Va a activar entonces la proteína reguladora de la proteincinasa, que estimula la proteincinasa. Va a hacer que la glucosa 6-fosfato, en este estadio, la glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa. ¿Y gracias a qué va a hacer eso? A esta fosfatasa. Esta fosfatasa puede convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa. Recuerda, la glucosinasa convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. La fosfatasa hace exactamente lo contrario. Entonces ya tenemos la glucosa, y la glucosa es liberada hacia la sangre, ¿no? Son los mecanismos que va a hacer que el glucagón sea una hormona hiperglicemiante, porque fíjense, va a liberar el glucógeno desde las células hepáticas, desde el hepatocito, para que el organismo, y en especial el sistema nervioso, disponga de glucógeno. Aquí está el glucagón, según este mecanismo del segundo mensajero, la proteína G, que va a activar, dicen, a la adeninatociclasa, va a aumentar la concentración de AMP cíclico. Esta alta concentración de AMP cíclico va a activar a la proteincinasa, y esta proteincinasa va a ser la que va a activar a la fosforilasa, y también va a activar a la fosfatasa, para que se produzca la degradación del glucógeno, la conversión del glucógeno en glucosa y la liberación de la glucosa hacia la sangre. Bien, ¿cómo se regula entonces la secreción de glucagón? La hiperglicemia inhibe al páncreas, a la célula alfa. La hiperglicemia, por el contrario, estimula a la célula beta, ¿verdad? Entonces, en este caso, la célula alfa, con la hiperglicemia, va a estar inhibida. En cambio, la hipoglicemia, cuando está la concentración de glucosa por debajo de la 90 miligramos por decilitro, lo que acabamos de ver
aquí, ¿no? ¿Verdad? Estoy intentando bajar la glucosa, entonces esa disminución de la concentración de glucosa en la sangre hace que la célula alfa empiece a producir glucagón. Otro estímulo para la liberación del glucagón es la liberación de aminoácidos. Cuando hay mucha concentración de aminoácidos, el glucagón se libera. ¿Y cuál es la función del glucagón aquí? La glucosa, la insulina también, ¿recuerdan? Con los aminoácidos altos se libera. No hay una oposición entre las dos funciones. Lo que pasa es que el glucagón va a liberarse cuando hay un hiperglucemia. Y si hay aminoácidos altos en la sangre, ¿qué va a hacer con esos aminoácidos? El glucagón va a llevarlos a la gluconeogenesis y va a producir glucosa para mantener la concentración de glucosa alta. En cambio, ¿qué hace la insulina con esos aminoácidos? No los convierte en glucosa. La insulina los moviliza, los lleva a la célula, ¿y para qué? Para la síntesis de proteínas. ¿Se acuerdan? La insulina tiene otra función con los aminoácidos. El glucagón tiene otra función. Por todos estos aspectos va a evitarse la caída de la glicemia durante los periodos de ayuno, en los periodos en los que no hay ingesta de hidratos de carbono. Otro factor que estimula la secreción de glucagón es el ejercicio. Es en el ejercicio intenso necesitamos la mayor cantidad de energía, ¿no? Entonces, también para que no haya una hipoglicemia durante el ejercicio, para que el uso de la glucosa no sea tan intenso que finalmente provoque una hipoglicemia, el glucagón se empieza a liberar y el atleta puede hacer el esfuerzo máximo, ¿ya? Los atletas pueden romper récords incluso, y nunca tienen hipoglicemia, a no ser que no se falla, pero después siempre la glucosa se está manteniendo en valores normales y están utilizando una gran cantidad de energía, glucosa, ácidos grasos, todo. Bien. Lo que les decía hace un momento, el glucagón fomenta la gluconeogénesis. Con los aminoácidos que están en el plasma, el glucagón lo que hace es convertirlos en glucosa, ¿no? Estimula la conversión a nivel del hígado de los aminoácidos en glucosa. ¿Qué es lo que hace entonces el glucagón? Activa las enzimas gluconeogénicas. Todas las enzimas de la gluconeogénea son activadas por el glucagón. También, ya en el metabolismo de los lípidos, aunque no es tan evidente como la insulina, la acción del glucagón también es importante. Activa la lipasa de las células adiposas, permite que aumenten los ácidos grasos en la sangre para su disposición para el consumo energético. Recuerda, durante los periodos interayuno no hay glucosa. ¿Y qué más bien ocurre? Por una parte, la insulina lo que hace es inhibir a la lipasa del tejido adiposo. Entonces, y más bien lo que hace es llevar ácidos grasos hacia el tejido adiposo. ¿Para qué? Para que estos ácidos grasos se unan al glicerol y se almacenen como triglicéridos. ¿No es verdad? Eso hace la insulina. Pero cuando no hay insulina, la lipasa queda, digamos, libre del efecto de la insulina. Ya no está inhibida por la insulina. Y más bien, cuando aparece el glucagón activa la lipasa. Y esta lipasa empieza a degradar
a los triglicéridos, los convierten en ácidos grasos y esos ácidos grasos salen hacia la circulación. Exactamente lo contrario de la insulina. También es una acción contraria a la que hace la insulina, ¿no? Inhibe el depósito de ácidos grasos en el tejido adiposo. Y recuerden, la insulina favorece que se almacenen los ácidos grasos por el tejido adiposo. Bien, ahora hay una situación, una patología que se debe a la alteración de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Este signo de esta patología es la diabetes mellitus. Se llama diabetes mellitus porque los antiguos, ya en la Grecia clásica, pusieron este nombre porque vieron que la orina de estos pacientes, por una parte, estos pacientes orinan mucho, por eso se llama diabetes. Y mellitus porque la orina de estos pacientes es dulce como la miel. De ahí viene el término mellitus, miel. ¿Ya? ¿Por qué diabetes mellitus? Porque hay otra diabetes, otra patología en la que se elimina mucha orina. ¿Recuerdan cuál es esa? La diabetes insípida. ¿Y por qué se produce la diabetes insípida? ¿Por qué está relacionada? Disminución de la hormona antidiurética. La disminución de la hormona antidiurética. ¿Ya? No hay hormona antidiurética, entonces se puede llegar a orinar hasta 20 litros, ¿no es verdad?, de orina en el día. Esa se llama diabetes insípida, porque esa orina no tiene glucosa, no tiene nada que ver con el metabolismo de la glucosa, esa eliminación de orina. Bien, para que recuerden, entonces, por qué los dos tipos de diabetes no son muy diferentes. Lo único que comparten es que se orina mucho. Aunque tampoco en los pacientes con diabetes mellitus este es un síntoma característico propio de la diabetes mellitus. Se habla de las 4 P's, ¿no? Polidura, polifagia, polidipsia y pérdida de peso, pero no siempre están todas estas características en un paciente con diabetes. Por hecho, esta enfermedad, igual que la hipertensión, es una enfermedad silenciosa, no tiene signos patognomónicos. A veces los pacientes ni saben que tienen la enfermedad por años. Cuando se enteran, ahora ya es más difícil porque se hacen controles en todas partes, ¿no? Va un paciente por cualquier motivo a la consulta y le vamos a pedir un examen. Es bueno, si no le han hecho durante el año, pedirle un examen de glucosa. Siempre que preguntarle la última vez que le han hecho glucosa. Por eso es que es más difícil ahora que un paciente ni se entere que tenía hiperglicemia. Pero antes, cuando no era común este examen de glucosa, no tan común como ahora, los pacientes se enteraban ya con un infarto de miocardio, con un derrame cerebral, que sus glucosas estaban altas y durante un tiempo que no se sabe desde cuándo incluso, ¿no? Ya eran manifestaciones de las complicaciones de la diabetes. Ahora, en general, nosotros pedimos frecuentemente estos exámenes glicémicos, lo mismo que la presión arterial. Es difícil que un paciente no sepa si tiene o no hipertensión, a no ser que nunca haya ido al médico, a nada. Todavía hay unas cosas así, pero en general se pide. Bueno, ¿por qué ocurre la diabetes mellitus? Por 2 motivos. Uno, falta de secreción de insulina, o por la falta o la disminución de la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina. A esta condición se le llama diabetes mellitus tipo 2, cuando hay disminución de los tejidos a la sensibilidad.
disminución de la sensibilidad de los tejidos a la acción de la insulina, diabetes mellitus tipo 2, o también resistencia a la insulina. En cambio, la falta de secreción de la insulina está relacionada con la diabetes mellitus tipo 1. Antes, a estas dos entidades también se las conocía, a la diabetes tipo 1 de ahora como diabetes juvenil y a la diabetes tipo 2 como a la diabetes del adulto. Sin embargo, no tampoco encuadran tan exactamente estas dos definiciones. ¿Por qué se las llamaba a la diabetes tipo 1 diabetes juvenil? Porque generalmente se diagnostica en niños, ¿no? Y esta falta de secreción de insulina se puede deber a una predisposición genética de niños que nacen con el páncreas con producción disminuida o nula de insulina, o también a enfermedades autoinmunes que se presentan en la infancia. Pero fíjense, pueden haber esas enfermedades autoinmunes también en una edad más avanzada, ¿no? O pueden otro tipo de situaciones también producir afectación de la célula beta y disminuir la secreción de insulina. Entonces, no siempre esta diabetes tipo 1 se presenta en niños. Por eso, esa definición de diabetes juvenil, no sé si lo hemos dicho el favor, que la diabetes juvenil ya casi no se utiliza, ¿no? Solamente diabetes tipo 1, falta de insulina, y diabetes tipo 2, resistencia a la acción de la insulina. Son las dos. Ahora, entonces la diabetes tipo 1 se debe a la falta de secreción de insulina, y la diabetes tipo 2 a que hay una disminución de la sensibilidad del tejido a la acción de la insulina. Ya les decía el otro día, con el receptor de insulina, ayer creo, que en algún punto entre el sitio de unión de la hormona con el receptor o el sitio de unión de la tirosina sinasa con los sustratos del receptor de insulina, en alguna parte de este recorrido no funciona bien la transmisión del mensaje, ¿no? Y no llega a haber la fosforilación del receptor de insulina, porque si no se fosforila el receptor de insulina, no hay efecto de la insulina a nivel de la célula, ¿no? Puede ser alguna alteración en el receptor o en alguno de los mecanismos internos, no se sabe bien, pero el hecho es que a pesar de que hay insulina, las células que utilizan insulina para su metabolismo no responden a la acción de la insulina. En esta, fíjense, en la diabetes tipo 1, la glicemia, hay hiperglicemia, pero hay cero insulina. La insulina es baja. En cambio, en la diabetes tipo 2, hay hiperglicemia, pero también hay hiperinsulinemia. La insulina está alta, lo que quiere decir que el páncreas está produciendo gran cantidad de insulina. ¿Cuál es el estímulo para que el páncreas produzca insulina? La hiperglicemia. Y como estos pacientes están con una hiperglicemia permanente, entonces su páncreas está produciendo también en exceso insulina, ¿no? Pensé cómo funcionan estos diabetes. Bien, ahora, ¿cuál es el efecto de esta enfermedad? Es que las células del organismo, excepto las células del encéfalo que no necesitan de la insulina, el resto de las células que dependen de la insulina no absorben ni utilizan glucosa. Para empezar, hay una hiperglicemia, por eso aumenta la glicemia, ¿no? Hay un descenso progresivo de la utilización de la glucosa, pero también, por otro lado, vamos a ver otro problema en la diabetes,
que se utiliza en exceso grasa y proteínas con fines energéticos. La grasa, obviamente, porque es al liberarse tejido graso, se concentra el tejido graso en el plasma para que sea utilizado con fines energéticos, y las proteínas se empiezan a destruir en los tejidos, en especial la proteína del músculo, para convertirse en aminoácidos. Esos aminoácidos se movilizan hacia el hígado y en el hígado se convierten en glucosa a través de la gluconeogénese. O sea, activa la gluconeogénese, ¿no? Entonces aumenta todavía más la concentración de glucosa. Entonces, vean, en la diabetes tipo 1 puede ser, hay una ausencia de la secreción de insulina, puede ser causada por una infección, por trastornos autoinmunes, por situaciones genéticas, herencia que se transmiten de padres a hijos. Suele empezar hasta los 14 años, por eso se le llamaba diabetes mellitus juvenil, pero no siempre es así. Puede haber personas mayores que por las mismas características, por trastornos autoinmunes o por infecciones víricas del páncreas, presenten una diabetes tipo 1. El inicio es brusco, porque el páncreas deja de producir de la noche a la mañana insulina, ¿no? Y vean, ¿qué caracteriza a esta enfermedad? La hiperglicemia alta, entre 300 y 150 miligramos por decilitro, glucosuria, glucosa en la orina, deshidratación, pérdida masiva de líquidos, lesiones tisulares, los tejidos se deterioran porque no hay síntesis de proteínas, no hay insulina, no hay síntesis de proteínas. Es más, hay proteólisis, se destruyen las proteínas, la masa muscular empieza a perderse, ¿no? Pueden haber los tejidos que más se lesionan son los vasos sanguíneos, la retina, y fíjense, los nervios, y todas estas complicaciones de la diabetes por estas lesiones tisulares, infarto del corazón, ictus, neuropatía, nefropatía, retinopatía, isquemia, gangrena de las extremidades inferiores. Esto es una complicación seria por la lesión de los vasos en los dedos de los pies, en especial en las plantas de los pies, hipertensión, arteriosclerosis, ¿no? Y estos pacientes tienen una alta susceptibilidad a las infecciones y es muy difícil hacer el tratamiento contra las infecciones. Producen acidosis metabólica, aumentan el ácido acético, el ácido beta-hidroxilítico, los cuerpos cetónicos, pérdida de proteínas, ¿no? Bien. Fíjense, en el coma diabético, cuando alguien puede llegar al coma, al menos cuando hay cetoacidosis, fíjense cómo aumentan los valores en sangre, las barras rojas nos muestran los valores aumentados. Vean, la glucosa de 100 miligramos por decilitro, máximo que debería ser, lo normal, tenemos hasta 400 o más, ¿no? Los cuerpos cetónicos, de 155 mil equivalentes, ¿no? De 30 a 155 equivalentes. En el libro dice uno, ¿no? Sí. Los cationes también, total de cationes. Hay una disminución de cationes, de bicarbonato
fíjense, por la acidosis, ¿no? El 27 miliequivalentes a 5 miliequivalentes, cloro disminuye también hasta 90 miliequivalentes, el pH de 7.4 hasta 6.9, una verdadera acidosis, ¿no? Y el colesterol altísimo, ¿no? El colesterol total de 180 a 300 o más. Bien, la diabetes tipo 2, esta es una diabetes que se presenta debido a la resistencia a los efectos de la insulina, ¿no? Los tejidos no responden entonces a la acción de la insulina. Estos son el mayor porcentaje de casos de diabetes en la actualidad es diabetes tipo 2. Y esta relación entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 se ha ido invirtiendo, ha ido creciendo su relación a la diabetes tipo 2. Hace, qué sé yo, 100, 200 años atrás, la diabetes tipo 2 existía, pero era una enfermedad rara en realidad. Hoy en día es una enfermedad frecuente, incluso ya la OMS la ha calificado como una epidemia, una pandemia global a la diabetes. Igual que al coronavirus, ¿no? Que es una pandemia, la diabetes también es una pandemia, solo que es una enfermedad crónica, ¿no? Silenciosa además, ¿no? Bien, esta diabetes entonces afecta a una gran cantidad de la población, se manifiesta generalmente a partir de los 30 años. A partir de los 30 años. Por eso también se la llamaba diabetes del adulto. Y esta diabetes, aunque también está vinculada con aspectos genéticos, principalmente tiene como causa los estilos de vida de la persona, la dieta, la actividad física, ¿no? Están íntimamente relacionadas con el desarrollo de la diabetes, ¿no? La obesidad, por ejemplo, personas obesas tienen una mayor, probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 que una persona no obesa. Y cuando hablamos de probabilidad, nos estamos refiriendo a que no todos los obesos van a ser diabéticos y que al mismo tiempo los que no son obesos también algunos pueden desarrollar diabetes, ¿no? La probabilidad es un valor estadístico, ustedes saben, que no es el absoluto. No todos los que tienen obesidad van a terminar con diabetes. Y por el otro lado, los que no tienen obesidad también alguna vez pueden desarrollar diabetes. ¿Sí? Ahora, vean, ¿qué es lo que va a caracterizar a esta enfermedad? Por una parte la hiperglicemia, pero hay hiperinsulinemia. La glucosa está alta, pero la insulina también alta. En la otra enfermedad, la glucosa está alta, solo es hiperglicemia, no hay hiperinsulinemia, de hecho no hay insulina, ¿no? Se deja de producir insulina en el páncreas. Aquí el páncreas está produciendo una gran cantidad de insulina, por eso hiperinsulinemia. Lo que pasa es que los tejidos no responden a la acción de la insulina. Altera esta hiperinsulinemia y la falta de respuesta de los tejidos a su acción, altera la utilización y el almacenamiento de los hidratos de carbono. La obesidad va a llevar a la resistencia a la insulina. O sea, la obesidad es uno de los factores más relacionados con la resistencia a la insulina, ¿no? En especial personas que tienen alimentaciones demasiado irregulares durante el día o que consumen
demasiados hidratos de carbono y grasas durante el día de forma desordenada. Desayunan, despiertan, comen una dieta rica en hidratos de carbono. Después de un rato ya están comiendo otra cosa, más tarde otra cosa. Después almuerzan. Después del almuerzo, otra vez unas galletas, un helado, más tarde un vaso de Coca-Cola o de cualquier soda. Fíjense, ¿no? Todo el día están estimulando al páncreas a secretar insulina. Y entonces esta insulina actúa todo el día sobre las células de los tejidos sobre los que produce alguna acción. Entonces eso puede trastornar la acción, la respuesta del receptor. Como ven ustedes, por ejemplo, en farmacología hay dos situaciones que las van a estudiar relacionados con los fármacos y su acción sobre el receptor, ¿no? Una que es la acción, cuando hay una acción sostenida del fármaco sobre el receptor, que puede producir una disminución de la respuesta del receptor al fármaco, ¿no? Hay una disminución de la respuesta del receptor. Algo parecido puede suceder con la hiperinsulinemia, ¿no? Hay tanta insulina que se produce durante todo el día por esta carga elevada de glucosa en estos pacientes obesos que comen todo el día. Estos pacientes se despiertan a medianoche y ¿a dónde van? A la heladera, a la cocina, a comer. De madrugada vuelven a despertar, van al baño y de paso comen algo. O sea, todo el día comen, ¿no? Entonces, eso produce esta hiperinsulinemia y puede conducir a la resistencia a la insulina, ¿no? Bien, entonces, esta resistencia a la insulina en los obesos puede ser por falta de receptores, por anomalías en la señalización, por taquifilaxia. Hay varias acciones relacionadas con la hiperestimulación del receptor, ¿no? Y al final, una falta de respuesta de la célula a la acción de la insulina. Y finalmente, no solamente hay este problema de alteración en el almacenamiento de los hidratos de carbono, de un exagerado uso de grasas y también un exagerado uso de proteínas por fines energéticos. Fíjense, esta diabetes mellitus tipo 2 puede conducir a lo que se conoce como el síndrome metabólico, que está caracterizado por la obesidad, por la resistencia a la insulina, la hiperglicemia en ayunas, anomalías de los lípidos con aumento de triglicéridos, disminución del colesterol unido a las proteínas de alta densidad, hipertensión, coma y muerte. Estos pacientes mueren de forma muy temprana. Si a un paciente empieza con diabetes mellitus a los 30 años y no lo controla, a los 35 y 40 puede morir. De hecho, ustedes deben morir y van a ver cuando esté ya en el hospital cantidad de pacientes jóvenes, en especial hombres jóvenes que mueren antes de cumplir los 50 años, por un infarto de miocardio, por un derrame cerebral, ¿no? Súbitamente son esas muertes. Bien. Entonces, las causas de resistencia a la insulina, la principal, la obesidad o el sobrepeso, pero también el exceso de glucocorticoides. Recuerda, el cortisol, ¿qué hace? ¿Qué hace el cortisol? Aumenta la glucosa en sangre, ¿no?
cortisol, hace poco la glándula suprarrenal, aumenta la glucosa en sangre. Los corticoides, los fármacos corticoides, hacen exactamente lo mismo. Y si aumentan la glucosa en el plasma, ¿qué se va a secretar? Insulina. Esta secreción permanente de insulina, porque hay hiperglicemia, puede conducir nuevamente a un deterioro del receptor, un deterioro de la señalización en la respuesta de la célula a la acción de la insulina. El exceso de hormona del crecimiento también, el embarazo, no se sabe muy bien por qué, pero durante el embarazo hay una diabetes, hay una hiperglicemia en realidad durante el embarazo, ¿no? Lo mismo que en muchas mujeres suele aumentar la presión arterial y tampoco se sabe muy por qué. Termina el embarazo y la presión vuelve a valores normales. En estos casos también termina el embarazo y la glicemia vuelve a valores normales. Pero en algunas mujeres puede desarrollarse la resistencia a la insulina, ¿no? La poligistosis ovárica, la hiperdistrofia, la autoanticuerpos que afectan al receptor de la insulina, enfermedades autoinmunes, mutaciones del receptor de insulina, mutaciones del receptor activador, mutaciones que producen obesidad genética, hemocromatosis, una enfermedad hereditaria. Es decir, hay muchas causas que están vinculadas a la resistencia, pero la principal, y diríamos que la mayor parte de los diabéticos tipo 2 es por obesidad y por sobrepeso, ¿sí? Por una alteración de la dieta, ¿no? Malos hábitos. Bueno, ¿cuál es la fisiología del diagnóstico de la diabetes? Una es que vamos a encontrar la glucosa sanguínea en ayunas. Lo normal es entre 80 y 90 miligramos por decilitro, incluso podríamos decir hasta un límite superior de 100, 110 miligramos por decilitro. Aunque hay una recomendación de la Sociedad Americana de Diabetes, que es la que a nivel mundial marca un poco los lineamientos, ¿no? Digamos, la que más autoridad tiene en cuanto a la diabetes, al estudio y el control de la diabetes. Esta Sociedad Americana la Asociación Americana de Diabetes dice que habría que tomar este límite como superior, 90 miligramos, ¿no? Aunque también hay, la misma sociedad americana tiene unos rangos, ¿no? Menos del 90, de 100, lo normal, de 101 a 125, prediabetes, de 126 adelante, ya diabetes, ¿no? Entonces son rangos que se dan, que se tienen para tomar un criterio sobre el diagnóstico. Ahora, ¿qué podríamos decir? Que una sola medición no es motivo de diagnóstico. Para realmente estar seguros de que el paciente tiene diabetes, hay que medir la diabetes en ayunas, la diabetes basal por lo menos 3 veces seguidas. Además hay que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? Que consiste en medir primero la diabetes basal en ayunas, luego administrar 70 gramos de dextrosa y esperar un momento y volver a medir y observar cuál es la diferencia, esa es la diabetes postprandial, ¿no? Y luego de 2 horas volver a medir
en intervalos de 2 horas para ir viendo cómo la glicemia va volviendo o no va volviendo a sus valores normales, ¿no? Si vuelve a sus valores normales, todo está normal. Pero si se mantiene la meseta, ¿ya? Entonces quiere decir que hay un disparate. Otro asunto es que hay que controlar la insulina, ¿no? La insulina también es un valor clave. Si la insulina está alta, entonces es una diabetes tipo 2. Si no hay insulina, después de una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿qué vamos a tener? Diabetes alta, hiperglicemia y cero insulina. Bien, esta insulina es importante, ¿no? Generalmente la diabetes tipo 1 es indetectable, incluso después de las comidas. En cambio, la diabetes tipo 2 es elevada durante las comidas y peor todavía después de las comidas. Va a seguir siendo elevada porque la glucosa va a estar elevada, ¿no? Y esta prueba de tolerancia a la glucosa, que también es importante para el diagnóstico. Generalmente la glucosa, si tomamos estos valores como glucosa, glicemia postprandial o glicemia basal o glicemia en ayunas, después de ingerir la dextrosa o azúcar o cualquier comida que tiene mucha glucosa, fíjense, la glicemia postprandial no debería superar de 120 a 140 minutos. Este también es un criterio para pensar que una persona tiene diabetes. Por ejemplo, una glicemia basal en este momento. ¿Todos han tomado desayuno? ¿Todos no has tomado? Entonces, si hacemos una glucemia vos, tienes que tener entre estos valores. ¿No? Porque no has tomado desayuno, no has comido nada. Un chicle nomás. Porque ese chicle ya puede hacer variar, ¿no? Pues en ayunas quiere decir nada de nada. ¿Quién está en ayunas totales? No has comido nada. Entonces, si te tomamos una glicemia, deberías estar en el hospital. ¿Quiénes han tomado desayuno? Los demás, fíjense, al azar, cualquiera de los que han tomado desayuno deberían estar entre estos valores, no más de 140 miligramos por decilitro o un poco más, no hay problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si ya tengo 200, 190 miligramos por decilitro? Ya esto me está indicando que esa persona probablemente tiene diabetes, muy probablemente. Porque aún después de una comida rica en hidratos de carbono, no debería ir más allá de los 140 o 145 miligramos por decilitro, ¿no? Otro método de diagnóstico, pero del coma diabético, del coma por acidosis por cuerpos cetónicos, es este olor aliento a acetona, porque les decía ayer, olor aliento a manzanas, de los antiguos semiólogos, ¿no? Bien, aquí está la prueba de tolerancia a la glucosa. Vean, el paciente con diabetes tipo 2 va a tener esta curva. El paciente normal, la glicemia va a subir, en unas 2 horas, 3 horas, la curva va a descender a valores normales, ¿no? En cambio, un paciente diabético puede pasar muchas horas. De hecho, la glicemia basal va a estar siempre por encima de 125 miligramos por decilitro, según los criterios de la Asociación de Diabetes, de la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Aquí hay algunas características diferencias entre los dos tipos de la diabetes, ¿no? La tipo 1, en
Generalmente, después de los 20 años, muchos de estos pacientes aquí son de la amnesia, niños, diabetes, ¿no? Por eso el nombre de diabetes juvenil, como les decía, aunque no se cumple al 100%. Por eso dice generalmente, ¿no? Masa corporal baja, pierde masa corporal, en especial la masa muscular, ¿no? Insulina plasmática baja o indetectable durante todo el día, incluso después de las comidas. Glucagón plasmático alto la concentración de glucagón. Glucosa elevada, sensibilidad a la insulina normal. Si a este paciente le damos insulina, ¿qué va a pasar? Inmediatamente va a bajar la glicemia. Porque lo que no tiene es insulina, ¿no es verdad? Y el tratamiento va a ser la insulina. En estos pacientes, la insulina es del rigor. Estos son los pacientes que necesitan de la insulina, porque su páncreas no produce insulina. Piensen en el caso de la diabetes tipo 2. Generalmente, por encima de los 30 años, la masa corporal es más bien obesa, ¿no? Las personas son obesas, aunque van enflaqueciendo con el tiempo, van perdiendo también masa corporal, conforme evoluciona la diabetes, pero en general son obesos. La insulina normal o alta al principio, ¿no? No hay problemas con la insulina con estos pacientes. Ya hemos visto que el páncreas produce insulina, lo que sucede es que la insulina no tiene efecto, no produce ningún efecto. Luego, la glucosa elevada, el glucagón alto, la sensibilidad a la insulina reducida. ¿Qué quiere decir? Que si le damos insulina a este paciente, muy poco efecto le va a hacer, ¿no? Porque tiene su propia insulina. Lo que pasa es que la insulina no está actuando bien. Los tejidos están resistiendo a la acción de la insulina. Vean, el tratamiento de estos pacientes principalmente tiene que ver con los hábitos. Tiene que hacer ejercicio, tiene que adelgazar, tiene que comer mejor, ¿no? Ya vimos al rato ese paciente que despierta a comer después de media hora, come, más tarde un helado, más tarde chocolates, después el almuerzo, o antes del almuerzo unas empanadas, y después del almuerzo, otro helado, toma soda todo el día, ¿no? Está prácticamente manteniendo todo el tiempo la glucosa elevada y la insulina también elevada. Entonces, este paciente tiene que reducir el peso y tiene que cambiar los hábitos. Eso es importante. No tiene que lograr unos años en comidas, en horas determinadas. Generalmente se recomienda que los pacientes coman poco, pero varias veces al día. Y comidas que no tengan contenidos de grasa, de hidratos de carbono muy elevados, ¿no? O nada mejor. Además, los fármacos que se utilizan para estos pacientes no son de insulina, algunos se pueden utilizar cuando hay una resistencia a los otros. Se utilizan estos fármacos que son los hipoglicemiantes orales, ¿no? La metformina, la mebutamina, la metilpidina, ¿no? La carbosa, son fármacos que se administran por vía oral, por eso se llaman hipoglicemiantes orales, tabletas, y disminuyen la glicemia, disminuye la glicemia, ¿no? En cambio, la insulina no se administra por vía oral, se administra por vía subcutánea o por vía endovenosa, y lo que hace la insulina es activar a su receptor, como fisiológicamente. Entonces, para diabetes tipo 1, insulina, diabetes tipo 2, hipoglicemiantes orales, y esto es importante, dieta y ejercicio. Bien, aquí terminamos este tema.
doctor, una pregunta, no sé si la planteo bien, pero ¿qué sería lo que controla que justamente los músculos cuando hay ejercicio no se consuman, no capten toda la glucosa de la sangre para justamente dejarle al sistema nervioso? De todas maneras, yo no creo que la glucosa llegue a cero en algún punto. No, porque empieza la metabolismo muscular y la alcohólisis, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que evita que...? Uno de los mecanismos que ayuda a controlar que la glicemia esté siempre estable para el cerebro es el glucagón. Y el glucagón, además de la hipoglicemia, uno de sus estímulos para la producción del glucagón es el ejercicio. Acabamos de decir, no sé si te acuerdas. El ejercicio, cuando entras en ejercicio, se activa el glucagón. O sea, siempre el glucagón va a estar ahí manteniendo a la glucosa dentro de los valores normales. Esto evita que los músculos se consuman toda la energía durante el ejercicio. Por otro lado, los músculos, la mayor parte del consumo energético de los músculos, ¿cuáles? ¿Qué es lo que más consumen los músculos para convertir en energía? Líquidos. No consumen, pero el 70% de la energía de los músculos proviene del metabolismo energético. Generalmente los músculos consumen en periodos cortos de tiempo la glucosa, necesitan para esa actividad o para tener la actividad intensa es la glucosa. Exactamente, o sea, ¿por qué sería que qué es lo que interviene ahí para que la célula muscular no capte lo que es la glucosa y no haya nada la hipólisis? Nada, pues nada, o sea, los ácidos grasos ingresan con facilidad hacia los músculos y en general a todos los tejidos. Los ácidos grasos ingresan con facilidad, por liposolubilidad, con gran facilidad. Entonces, ingresan más fácilmente que la glucosa. La glucosa tiene que ingresar a través de qué? De un transportador. Si no hay transportador, la glucosa no ingresa. Fíjate, durante el reposo, ¿con qué necesita el músculo para que ingrese la glucosa? A la insulina, que activa el transportador, al glucagón. Y durante el ejercicio, ¿qué necesita el músculo para que ingrese la glucosa? Al mismo transportador. Pero ya no necesita la insulina ahí. El ejercicio, la contracción y la relajación del músculo hacen que se libere el transportador y se dirija a la membrana. Pero los ácidos grasos están entrando por liposolubilidad y no es verdad, si ingresan directamente al ciclo de Krebs, porque para eso el músculo está habilitado, tiene las enzimas que pueden procesar al ácido graso, es decir, tiene las enzimas de la beta oxidación de los ácidos grasos. Ahora, ¿qué pasa en la célula cerebral? ¿Qué sucede en la célula cerebral? ¿Por qué la célula cerebral no utiliza grasa? La neuronas. No tiene esas enzimas, ¿no es verdad? Y prioriza el uso de la glucosa, además porque la glucosa produce la velocidad también de producción de ATP mucho más rápida por parte de la glucosa que por parte de la ácido graso, aunque el resultado final hace que dispongas más ATP con los ácidos grasos que la glucosa, pero las neuronas requieren pues glucosa, ¿verdad?, para sus acciones. Ahora, el músculo, ¿para cuándo usa la glucosa el músculo? Generalmente. En periodos cortos de tiempo, de actividad corta. Y esa actividad corta, por ejemplo,
cuando empiezas a correr, cuando necesitas rápidamente arrancar, ¿no? O cuando cambias también de intensidades. Por ejemplo, un deportista, un futbolista, está jugando, ¿no? Correteando de aquí a allá, utilizando más que nada grasa. Pero ¿qué sucede si justo tiene que hacer un esfuerzo rápido, cambiar de dirección, digamos, para burlar a un adversario? Varios músculos van a entrar rápidamente en acción ahí, que es un músculo que para esas acciones cortas, ¿no? Respuestas rápidas del músculo. Para eso más se utiliza el músculo de la glucosa, ¿no? Con las respuestas cortas. Después, a largo plazo, los ácidos grasos. Y es por eso, porque todas las otras células, los ácidos grasos ingresan por glicosaminoglicada fácilmente, no necesitan transportador. Y adentro están las enzimas de la buena oxidación, que las van a llevar directamente, pues van a terminar convirtiéndolas en ¿qué? En acetil-CoA también. ¿Verdad? Para que echen al ciclo de Krebs y la mitocondria se produzca. No sé si. Sí. ¿No? Creo que eso. Sí, sí. ¿En qué caso el paciente que tiene diabetes tipo 2 necesitaría un tratamiento de insulina? Fíjate que hay pacientes de diabetes tipo 2 que con el tiempo empiezan a hacerse resistentes a los propios glicoglicemiantes orales. Estos dicen ya no hay un buen control de la insulina con el glicoglicemiante oral. Entonces se suele combinar glicoglicemiantes con insulina. Pacientes crónicos. Crónicos, sí, pacientes crónicos. Diabetes tipo 2, ¿no? Crónicos. Mal controlados, además que no están bien controlados, porque los glicoglicemiantes orales controlan muy bien. La mayor parte de los pacientes no necesitan insulina de diabetes tipo 2, ¿no? Pero pacientes mal controlados que no logran controlar o porque no se adhieren bien a los tratamientos. Adherirse al tratamiento significa cumplir con el tratamiento, ¿no? Pacientes que no se adhieren al tratamiento, no siguen las recomendaciones tanto con los medicamentos como con la dieta, entonces van a tener problemas y al final de ellos, una última medida es la insulina. Junto pero con los glicoglicemiantes, en combinación. Y también, por ejemplo, paciente que presenta su primer glicemia 125 se denomina directamente prediabético. Hasta 125. ¿Y cuándo sería, después de cuánto tiempo se tomaría la segunda y la tercera muestra? Fíjate, cuando es prediabetes, si un paciente está con prediabetes entre 101 y 125, la recomendación es utilizar más la dieta y el ejercicio, es decir, cambio de hábitos. Entonces, hay que indicar a que el paciente empiece con ese tipo de cambios en vida. Normalmente suele suceder que con esas dos situaciones se controla la glicemia. ¿Ya? Entonces, eso es lo mejor. Ahora, que hay pacientes que no cumplen, y no es porque no quieran. También, la verdad que uno de los aspectos más difíciles del tratamiento de la diabetes es precisamente controlar los hábitos. Hacerle hacer la actividad física a un paciente que nunca ha hecho es realmente pedirle un esfuerzo enorme, ¿no? Los pacientes se desesperan, quisieran hacer, pero no encuentran un horario. Un día van
Es muy difícil. Y peor todavía con el tema de la dieta, la comida. Son cambios profundos que están súper arraigados. Los hábitos alimentarios están súper arraigados en la persona, en la familia, en la población. Imagínate, no solamente en la familia, ¿no? Hoy día, mañana es el cumpleaños de la prima. Llega y cae el cumpleaños de la prima. Torta, horas. Todos esos hábitos están muy arraigados y muy difíciles. Pero, según las normas, digamos, el protocolo, estos pacientes se los debería tratar solo con este tipo de medidas. Ahora, si no hay un cambio después de unos 3 meses, entonces hay que empezar, o sea, tienes que ir pidiendo después de unos 3 meses el que lo vuelva a revisar. Ahora que nuestro medio, con el tipo de alimentación, generalmente los diabetólogos, los endocrinólogos ya con más de 110 empiezan los tratamientos con glicemiantes orales, generalmente metformina, ¿no? Puedes usar metformina de 850 miligramos, ¿no? Al menos si además hay hipercolesterolemia, mejor este fármaco. Bien, miren lo que les quería mostrar aquí. Han empezado a quedarse. Esto está claro, ¿no? No, los transportadores de glucosa que tenemos. No es un solo transportador de glucosa. Tenemos muchísimos transportadores de glucosa en el organismo. Tenemos los SGLT, que son los cotransportadores. ¿Recuerdan? El cotransporte es el sodio, ¿verdad? Glucosa con sodio, hay también galactosa con sodio, está donde en el intestino, está en los túbulos, recuerda, para la reabsorción. Y luego están los GLUT. Estos cotransportadores son transporte activo secundario, cotransportadores. En cambio, estos, los SGLT, son el transporte activo secundario. En cambio, los GLUT, está a punto de morir mi computadora. Pero se prende y se apaga, no sé por qué. Quiero el respaldo. Ahora sí. ¿Ya está midiendo? Está alumbra.
hay uno que está prendiéndose y apagándose. ¿Cuántos botones están prendidos? Ahora sí, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, luego están los Bluetooth, ¿no? Vean, hay hasta 13 tipos diferentes de Bluetooth, o sea, de transportadores que hacen transporte con difusión facilitada. Los Bluetooth son proteínas transportadoras, pero que transportan por difusión, por el mecanismo de difusión facilitada. Porque hay la difusión simple, generalmente la difusión simple por medio de qué se hace, por medio de canales o por liposolubilidad, es la difusión simple. En cambio, la difusión facilitada necesita una proteína transportadora. Estos grupos son proteínas transportadoras que hacen difusión facilitada. Al cambiar de diapositiva, bueno, fíjense, tenemos el Bluetooth 1. Este Bluetooth, ¿dónde está? Transporta glucosa, la lactosa. ¿Y dónde está? El eritrocito, la nefrona. Está en las células cerebrales, en las células neuronales en general. Este Bluetooth 1 no necesita de la insulina. El Bluetooth 2, ¿verdad?, que transporta también glucosa, fructosa, la lactosa, está en las células beta. En la célula beta, recuerden que la célula beta tiene que echar la glucosa cuando hay hiperglicemia para poder el canal de B y cerrar el canal de potasio. Esa glucosa ingresa por un Bluetooth 3. En el hígado también está este Bluetooth 3. Este Bluetooth 2, perdón, en el riñón. Y este Bluetooth 2 no necesita de la insulina también. No hace falta insulina. El Bluetooth 3, que también está en el sistema nervioso, del hígado, de la placenta, tampoco necesita de la acción de la insulina. El Bluetooth 4, este que está aquí abajo, este Bluetooth 4 que transporta glucosa, y si ustedes observan, está en las células sensibles, en los tejidos sensibles a la insulina. Este es el público, y el Bluetooth 8 también, que está en los mismos, en las mismas células. Y fíjense, ¿cuáles son esos tejidos sensibles a la insulina? El músculo en general. El músculo esquelético, el músculo cardíaco, el tejido adiposo, son los únicos tejidos sensibles a la insulina, ¿sí?, a la acción de la insulina. Y este Bluetooth 4 es el que va a transportar. Por eso este Bluetooth 4 se sintetiza en esos tejidos gracias a la acción de la insulina. Gracias a la acción de la insulina también se libera de las vesículas donde está almacenado, ¿no? Por eso la actúa rápidamente. Estas células no solo sintetizan, sino que las sintetizan al Bluetooth 4, a estas proteínas transportadoras, y las tienen, recuerdan, cuando hemos visto la síntesis de insulina, almacenadas en vesículas. Estas vesículas están
inactivas hasta que llega la insulina. Y la insulina, mediante los procesos de activación del sustrato del receptor de insulina, los libera. Libera los GLUT4. Después vean que está el GLUT5, que va a transportar fructuosa. Y ven, este GLUT5 está en el intestino para el transporte de la fructuosa desde el intestino hacia el interior del organismo. ¿Y qué estructura utiliza la fructuosa con fines energéticos? Solo fructuosa. Fíjense dónde está el GLUT5. Está en el testículo. ¿Por qué será que está en el testículo? Porque el espermatozoide, el flagelo del espermatozoide, solamente usa fructosa, no utiliza glucosa, como fuente de decir. ¿Recuerdan? O si no recuerdan, porque lo voy a memorizar, la próxima clase, de aquí a 2 clases, vamos a hablar precisamente del sistema reproductor y ahí vamos a tocar este tema, ¿no? Como el espermatozoide se moviliza solo con fructosa. Y vean, no sé si ven ahí, ¿no? Está en los testículos, donde llega la fructosa para el espermatozoide, ¿no? Después, GLUT7 está también en varias de las células de la próstata, el colon, no necesita de insulina. GLUT8, GLUT9, GLUT11 tampoco. Vamos a GLUT8. ¿Dónde está? Ya pasé, ¿no? No, está en el tercero, pero está en el segundo cuarto. Yo soy ciego, ¿no? Ahí. Este de aquí, ¿no? Sí. Bueno, este también está en las mismas células, en los mismos tejidos casi que el GLUT4. Y este también necesita de la insulina. No son los únicos que han utilizado insulina. Bien, hasta aquí entonces vamos a analizar. ¿Qué será la hemoglobina glicosilada? No hemos hablado de la hemoglobina glicosilada. Es una prueba para detectar la glucosa en la hemoglobina. Pero vean, no es una prueba diagnóstica, en realidad no es una prueba diagnóstica, sino es una prueba de control al tratamiento. Muchos de los pacientes con diabetes no hacen ningún control, no toman remedios, nada, pero les toca pasar mañana su control en el médico ese día, ayudan 2 días. Llegan al control y ¿qué tal su glucosa? Bien, ¿no? Todo bien, se auto impresionan ellos mismos. Estoy bien, dice, ¿no? Mi glucosa está, se autoengañan, además de llegar al médico y a todos, se autoengañan. Felizmente ahora hay la prueba de la hemoglobina glicosilada. Esta prueba nos muestra la concentración de glucosa en la sangre por lo menos los últimos 3 meses. Muchos pacientes vean con su prueba de glucemia baja, pero con su hemoglobina glicosilada alta. ¿Qué quiere decir? Que no han estado cumpliendo con el tratamiento, ¿no? Interesante prueba de control del tratamiento, que es la hemoglobina glicosilada. Desde luego, en pacientes diabéticos que no han empezado ningún tratamiento antes, no solo la glicemia va a estar 3 veces alta, sino también la hemoglobina glicosilada, ¿no? Eso es obvio. Pero
Más que nada, esta prueba sirve para ver la adherencia, el cumplimiento del tratamiento. Así ya los pacientes no nos pueden engañar a nosotros, de lo contrario nos engañan fácilmente, ni se pueden autoengañar, que eso es peor todavía. Que engañen al médico, está bien, ¿no? Pero el autoengañarse es grave, porque se cree que las se asume que están bien. No, mi glicemia estaba 100, perfecto, si yo no tenía alta, solo tengo 100, estoy bien. Eso, ¿no? Después de haber hecho un ayuno de 2 días para tener esa glicemia en ese momento, y tomar sus hipoglicemiantes, todo. Entonces, eso es más grave, porque al autoengañarse están anulando pues el tratamiento. Y la diabetes